¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Ferit podrá salvar a Aise? ¿Aise le dará a Elif su propio riñón? ¿Aceptará su abuelo Aise? ¿Mirza le dirá a Aise que está enamorado? ¿Qué hará Azade cuando se entere de que el hijo de Anan es Yaman? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Aise le dé su riñón a su prima, no olvides compartir nuestro video. Aunque Aise y Ferit se han separado oficialmente, es seguro que no pueden poner fin a su amor. Se miran muy profundamente. Sus celos son el elemento más importante que quieren ocultar. Aunque Ferit no quiere que Aise se quede en Adana, Aise no hace lo que Ferit quiere y se va a Adana. Saenbei sigue manteniendo a Aise en casa utilizando la habitación que preparó para su hija. Se sorprendió mucho al saber que Aise es su prima. Elif realmente se parece a Aise. No hay maldad en ello. Aunque quiso reaccionar cuando se enteró de que Aise no era una donante voluntaria, tuvo que permanecer en silencio con la guía de su abuelo y Mirza. Después de conocer a Elif Aise, empezó a ver lo buena que es Aise. Incluso si su propia situación es crítica, no quiere quitarle nada a Aise por la fuerza. Por eso se fue de casa y le dijo a Ferit que Aise estaba en peligro. En el siguiente proceso, Ferit intentará salvar a Aise de la casa donde se aloja. Sin embargo, Aise pensará que Ferit está celosa de ella, por lo que hace tal cosa. Al final, Ferit pudo aprender de Elif que solo Aise estaba en peligro. Ferit querrá ir inmediatamente a Adana y recoger a Aise. Sin embargo, Aise le pedirá una explicación a Ferit. Como Ferit solo sabe esto, no puede dar ninguna explicación. Por lo tanto, Aise no aceptará regresar con Ferit. Saenbei le dirá a Mirza que comience los preparativos para la operación lo antes posible. Sin embargo, ni Elif ni Mirza consentirán en esta situación. Aunque se opondrán a Saenbei, durante este tiempo Mirza le contará a Aise sobre la situación. Aise también aceptará donar sus riñones. Como tal, su abuelo querrá que Aise se quede con él. Mirza se enamorará más de Aise en este proceso y lo compartirá consigo mismo. Sin embargo, Aise no acepta la oferta de Mirza porque está locamente enamorada de Ferit. Mientras tanto, Azade Amme está muy enojada con Aise. Además, cuando los problemas con Adnan se junten, pasará momentos muy difíciles. Se sorprenderá mucho, especialmente cuando se entere de la relación de Adnan con Yaman. Más tarde, se enterará de que Yaman se llevó todas sus propiedades. Y ahora que Yaman también es socio de la empresa, entrará en la junta directiva en lugar de Adnan. Después de esta etapa, Azade no podrá hacer nada. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Zainab piensa en lo que le hizo a su hija en el pasado. Especialmente por lo que dijo Aise, recuerda lo que le hizo a su hija en el pasado. Aise, por otro lado, está perdida en sus pensamientos entre las pertenencias de su madre. En ese momento, Mirza llega y critica el triste estado de Aise. Mirza dice que sabe lo molesto que está por la partida de Ferit, pero con el tiempo se acostumbrará a esta situación. Ferit, por otro lado, estaba muy molesto después de hablar con Aise y regresó a la mansión. Empieza a hablar con su hermano mayor Sinan. Aise se enoja mucho cuando Mirza dice que Ferit estará con otros después de que ella deje a Aise. Especialmente cuando habla mal de Ferit, le grita a Mirza y lo echa fuera de la habitación. Sinan apoya a Ferit para que no se rinda con Aise. En ese momento, Azade, quien escuchó lo que dijo Sinan, vino y se enojó con Sinan. Luego, Ferit se enoja y se va cuando habla cosas malas sobre Aise y le dice que se olvide de Aise. Al ver que Ferit está molesto, Bella acude a Ferit. Cuando Bella dice que sabe que Aise fue a Estambul, Ferit dice que Aise fue a Adana. Mirza dice que no tiene claro si Aise irá o no. Sain, por otro lado, le dice a Mirza que pase lo que pase, Aise necesita convencer a Aise de que se quede en casa y eventualmente se convierta en donante. Mientras hablan, llega la hermana de Aise, Elif. Cuando se le pregunta quién es Aise, Sain presenta a Aise como su prima. Elif se da cuenta de inmediato de que el donante encontrado es Aise. Sin embargo, no quiere aceptar cuando se entera de que no es voluntaria y que Aise aún no está al tanto de la situación. Mirza, por su parte, dice que el tiempo se acaba y por eso tiene que aguantar un rato este partido. A la mañana siguiente, Ferit recibe una llamada telefónica. La persona que llama es un viejo amigo de Ferit llamado Tanem. Aise, por otro lado, ve a Elif en el jardín cuando se despierta por la mañana. Entonces suena el timbre y entra alguien llamado Airiye. Luego, cuando habla de su madre y su padre, Aise le pregunta qué sabe sobre su madre. Sin embargo, se va sin decir mucho. Después de que Aise se prepara, va a desayunar. Entonces Sain llama a Elif y le dice que tiene una sorpresa.
Le presenta a Elif a Aise como su prima. Mientras tanto, Adnan se está preparando para dejar todos sus bienes a Yaman. Mientras Zayn enumeraba sus mentiras, también involucró a Elif en esta situación. Elif dice que está muy feliz de quedarse con Aise. Aise dice que no se quedará en Adana por mucho tiempo. Elif se siente realmente incómodo en un juego como este. Sin embargo, Zayn dice que tiene que soportar todo esto para recibir tratamiento. Mientras tanto, cuando Mirza dice que irá a Atay, Aise quiere ir con él y unirse al caso de Ande. Mientras tanto, Yaman llega a Ande. Ande sueña con ser liberado inmediatamente después del juicio. Sin embargo, Yaman deja a Ande, diciendo que Ferit es un abogado muy duro y que será difícil. Mientras Mirza habla con Aise en el camino, Ferit continúa despotricando tras él. Cuando llegan al juzgado para la audiencia, Mirza ve a Ferit y acaricia el cabello de Aise para ponerlo celoso. Ferit se enoja mucho cuando ve esta situación. Cuando Ferit entra al juzgado enojado, Aise llama a Ferit. Sin embargo, Ferit ignora a Aise. Aise, por otro lado, intenta detener a Ferit y explicar por qué fue a Adana. Luego vienen Zeta con Diresis Mr con Diresis Team y Betul. Yaman viene tras él. Cuando entran a la audiencia, Aise le cuenta todos los males de Ande desde el pasado hasta el presente y exige que Ande reciba el castigo que se merece. Luego, enojado, sale sin escuchar el veredicto del juicio. Cuando se toma la decisión, Ande va a la cárcel en espera del juicio. Sin embargo, Yaman va a Zeta con Diresis Mr con Diresis Team y trata de persuadirla. Zeta con Diresis Mr con Diresis Team dice primero que Ande no puede salir de la cárcel. Sin embargo, cuando Yaman dice que hay una manera, Zeta con Diresis Mr con Diresis Team hace una pausa por un momento. Al salir, Ferit le dice a Aise que quiere hablar un poco. Aise se sorprende mucho cuando Ferit dice que ya no te quiero. Ferit dice que todo será como tú quieres y no te volveré a ver, se despide de Aise y se va. Luego, cuando Mirza llega a Aise en el juzgado y vuelve a decir tonterías, Aise se enoja. Aunque Mirza dice que ha regresado a casa y que puede dejar a Aise, Aise no lo acepta. Sin embargo, cuando Mirza promete no hablar en el camino, Aise acepta regresar juntos. Mientras tanto, Ferit espera en un café para encontrarse con su amigo Tanem. Cuando Ande va a la cárcel, todos los que están adentro comienzan a golpear a Ande. Los conocedores están muy enojados porque mató al bebé en el útero. Llega Tanem y comienzan una conversación con Ferit. Ferit le cuenta a Tanem sobre todos los eventos que le sucedieron. Tanem también vino a Atay por un caso de herencia y también dijo que vino a ver a Ferit. Mientras tanto, Aise y Mirza llegaron al café donde Ferit iba a tomar un refrigerio. Aise entendió mal la situación frente a lo que vio y estaba muy enojada. Sin embargo, pasa sin decirle nada a Ferit y se sienta en la mesa frente a Ferit. Ferit está muy sorprendido de ver a Aise y no puede apartar los ojos de Aise. Tanem estaba muy incómodo por estas miradas de Ferit. Mientras tanto, Aise no puede soportarlo, y con la excusa de ir al baño, se levanta de su lugar y va hacia Ferit y se encuentra con Tanem. Aise está muy celosa por dentro. Cuando Aise va al baño, Tanem también se sube al baño. Ferit insiste en que debería ir a Mirza y no andar con Aise. Luego, mientras toma su lugar, Aise viene y pregunta quién es Tanem. Ferit se ríe y le pregunta por qué preguntó. Cuando Aise insiste en aprender, Ferit le pregunta por qué intentó aprender después de lo que dijo. Cuando se le pregunta qué está haciendo con Mirza y Zainab, a quien no acepta como su abuelo, Aise dice que no son lo mismo. Mientras tanto, Ande lo está pasando mal en prisión. Sin embargo, mientras tanto, Useyin llama a Ande a la enfermería. Sin embargo, cuando llega Ande, amenaza a su padre y se va. Mientras tanto, cuando Ferit llega a la mansión, se sientan a cenar con todos. Justo cuando estás a punto de empezar a comer, llega Adnan. Pero la comida es veneno para todos. Especialmente con la llegada de Adnan, Sinan se enoja mucho. Después de lo que dijo Adnan, todos en la mesa se enojaron mucho con Adnan. Sinan está muy enojado. Grita que ya no pueden permanecer juntos en esta mansión y que alguien que tiene que irse debería ser Adnan. Adnan está muy enojado porque Ferit y Sinan se comportan de esta manera. Cuando se enoja con Afade dice que se llevará todo, Sinan se enoja mucho de nuevo. Después de decirle palabras duras a Adnan diciéndole insistentemente qué hacer, Adnan abofetea a Sinan y sale de la mansión. Mientras tanto, Bedia llegó a Adana con Aise. En la cena, Bedia acorrala a Zayn con las preguntas que le hizo a Zayn. Sin embargo, Mirza se interpone en el camino de Bedia sin obtener respuesta a sus preguntas. Después de la comida, Bedia no confía en Zainab por lo que dijo.
Cuando Bella le dice a Aise que se vaya a casa y que no deje sola a Ferit, Aise dice que vio a Ferit con una mujer. Luego, Bella le pregunta si está lista para ver a otra mujer con Ferit. Mientras tanto, cuando Elif entra en la habitación, Aise no puede responder la pregunta. Mientras tanto, Sainbei intenta acercarse a Aise celebrando la boda de circuncisión de Feitin. Zainab habló con el alcalde de Atai sobre la organización de circuncisión masiva. En el camino, Azade ve los carteles de la organización y habla con el alcalde y le pregunta quién es. Sin embargo, no puede descubrir quién es y se enoja mucho. En la mansión, Bella comenzó los preparativos para la organización junto con Feitin. Sin embargo, Bella tampoco le dice a nadie quién es el dueño de la organización. Aise, por otro lado, pasa tiempo con Elif en Adana. Dice que es muy difícil encontrar gente honesta, por eso le tengo mucho cariño a los perros. Mientras tanto, cuando llega Sainbei, cambian de tema. Mientras tanto, cuando Aise le pide a Elif que vaya a la boda, su abuelo se opone. Sin embargo, cuando Mirza da permiso, Elif está muy feliz e inmediatamente comienzan los preparativos con Aise. Mientras tanto, Azade está muy enojada porque no pudo organizar la organización por sí misma. Aunque llamó a Sainbei, no pudo obtener ningún resultado. Todos están preparados para la boda y comienza la organización. Lentamente, los invitados comienzan a llegar. Aise y Elif se divierten con Feitin en el escenario. Mientras tanto, Ferit y Tanem se conocieron y Ferit invitó a Tanem a la boda. Elif se enferma después de un tiempo y Sainbei está muy enojado por esta situación. Mirza lleva inmediatamente a Elif al hospital. Mientras tanto, Ferit y Tanem vienen a la boda. Sin embargo, nadie quedó satisfecho con esta situación. Especialmente cuando ve a Aise Ferit junto con Tanem, se enoja mucho. Uno de los últimos en llegar a la boda es Yaman. Ha comprado un regalo para Feitin y le pide permiso a su tía Bella para dárselo. Más adelante en la boda, cuando Aise no pudo ver a Elif, le preguntó a su abuelo dónde estaba. Sin embargo, Sain dice que salieron a tomar aire. Ferit y Tanem toman sus regalos y se los dan a Feitin. Sin embargo, Aise está muy celosa de Ferit. Sigue haciendo preguntas sobre Tanem. No importa lo que diga Ferit, Aise no quiere aceptarlo y la deja y va al baño. Ferit lo sigue inmediatamente y cuando Aise sale del baño, la detiene. Entonces Ferit le dice a Aise que la extraña mucho y toma las manos de Aise. Aunque Aise está muy impresionada, intenta rechazar a Ferit. Sin embargo, ambos están muy enamorados y se miran fijamente durante un rato. Entonces Aise se enoja y deja a Ferit, diciendo que tu amigo está esperando, vete y no lo hagas esperar. Justo cuando la boda está llegando a su fin, Azade llega y grita Zainab en la boda. Luego se acerca a Sainbei y comienza a regañarlo. Justo en este momento, Azade está muy molesta cuando Aise llega y dice que el objetivo de su abuelo no es malo. Le dice unas palabras a Aise y se va de la boda. Mientras tanto, tras las palabras de Usei Nande, se dio cuenta de que el otro hijo de Anan era Yaman. Por eso llama a Azade y le dice que hay algo que quiere conocer cara a cara. Al final de la boda, cuando Aise está a punto de irse, Ferit agarra a Aise del brazo y le dice que no quiere que ella se vaya. Sin embargo, Aise todavía regresa a Adana con Mirza. A la mañana siguiente, mientras Mirza estaba en la piscina, Sainbei se acercó a él. Sainbei dice que hablará con Aise y le explicará la situación. Si no acepta, lo tomarán por la fuerza. Mientras tanto, Elif escucha todo lo que ha dicho Sainbei. Luego, alguien llama a Ferit y se ofrece a reunirse. Ande lo está pasando mal en la cárcel. Mientras tanto, Useyin llamó a Azade y le dijo que el hijo muerto de Adnan estaba vivo. Ferit va a la reunión y se sorprende mucho al ver a Elif frente a él. Sin embargo, como no sabe quién es Elif, primero le pregunta quién es ella. Elif, por otro lado, dice que la vida de Aise está en peligro y que debe salvar a Aise y se va de inmediato. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.